English es nuestro programa. Welcome to our program. Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Hoy, en nuestra lección 180, Lesson 180, vamos a continuar con diálogos, Basic Dialogues, o sea, diálogos básicos de nuestra cotidianidad, de nuestra vida diaria. Basic Dialogues, diálogos básicos, elementales, sencillos. Y ese es el tema que estamos nosotros tratando ahora. Vamos a ver hoy un tema que iniciamos en la vez pasada, pero vamos hoy a continuarlo y a terminarlo. Se llama, el nombre de este diálogo, Two Tests. Two Tests, dos tests, dos exámenes, dos pruebas. Test, así decimos. Blood test es un examen de sangre y así decimos a good test, un buen examen. Empieza con una pregunta al personaje A. How was school? ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Cómo fue la escuela? How was, el verbo en rojo, siempre porque es el rey de la gramática, es el verbo aquí, en este caso, to be, en pasado, el verbo ser o estar. ¿Cómo fue o cómo estuvo school, la escuela? ¿Cómo estuvo la escuela? Se refiere a la escuela en general, ¿no? No es la escuela donde tú vas, allí en la escuela, en la esquina o en la escuela de tal barrio, no, la escuela en general. ¿Cómo estuvo el estudio? ¿Cómo estuvo la escuela? ¿No? Y responde la persona, it was terrible. It was terrible. Fue terrible, fue horrorosa, fue mal, me fue mal. Terrible. It was terrible. Le preguntaron con was, con el verbo was, cómo fue o estuvo, y responde con el verbo was, fue o estuvo, terrible. Miren ustedes que la palabra terrible es terrible, y aquí tenemos la diferenciación entre terrible y terrific. No nos dejemos confundir con estas dos expresiones, ¿no? Son adjetivos. Terrible, algo malo, algo terrible. Y terrific, algo maravilloso, algo muy bueno. Oh, that's terrific. Es estupendo, es bueno. Terrific, diferente de terrible, no confundirlos. It was terrible, fue terrible, fue horroroso, fue espantoso. Terrible. Why? Pregunta, why? Es el por qué, la pregunta del por qué, ¿no? Y casi siempre uno responde because. Why? Because. En este caso, el personaje B no le va a responder con because, sino que de una vez va a ir al tema. Le pregunta por qué y él responde, I had two tests today. I had two tests today. No olvidemos la S final. Los latinos tenemos la tendencia a tragarnos esta S y decimos to test. No, es two tests. Tests, dos exámenes. Sonar la S final. Two tests today. ¿No? I had two tests today. Tuve dos exámenes hoy. Por eso fue terrible. Terrible. Por eso fue terrible, porque tuvo dos exámenes. ¿Cómo sabemos que tuvo? Por el verbo have en pasado, que es yo tuve. I had, yo tuve. Si fuera presente sería I have, con V labiodental. I have. O sea que es el verbo to have. El verbo to have es haber o tener, y el pasado es had, con D. Had es el pasado y el presente had. I had. Esa A es una A un poco extraña para nosotros. No es nuestra A, sino una A más fuerte, más prolongada. Had. I had. Lo mismo en pasado. I had two tests today. Tuve dos exámenes hoy. Today es hoy. Tomorrow es mañana. Yesterday es ayer. Yesterday, ayer. Today, hoy. Tomorrow, mañana. ¿Ya? Había un programa que se llamaba Ayer, Hoy y Mañana. Era Yesterday, Today and Tomorrow. Ayer, hoy y mañana.
I had to test only, I had to test today, yo tuve 2 exámenes hoy. Y le pregunta al personaje A, in which classes, math and history, matemáticas e historia, ¿no? Esa es la forma corta de decir matemáticas. Miren, dicen math. Math es una abreviación de la palabra mathematics. También empieza con esto, pero les falta esta parte, mathematics. ¿Les parece muy larga esa palabra, mathematics? Mathematics. Y entonces simplemente la parten aquí y dice math. No va a escuchar casi a una persona en el lenguaje hablado decir mathematics, matemáticas, ¿sí? Math and history. History es una clase. Creo que en una oportunidad pasada les hice la diferencia entre history. Miren, history, hay que diferenciarla. History, por favor, de story. No se dejen confundir con story. Miren, history es historia, bien sea historia natural, historia patria, historia universal, lo que sea. Esa es con H, history. Y la story, ¿no? Es cuento, historia o narración. Porque en español las dos es una sola, historia, la historia. En inglés no, se usa history para la historia verdadera, story para un cuento, para una narración. Entonces, math and history, en esas dos materias, en matemáticas e historia, hubo 2 exámenes y le fue terrible, o le pareció terrible, ¿no? Y el último diálogo de este tema es, didn't you study for them? Didn't you study for them? ¿No estudiaste para ellos? Le hace una pregunta en negativa. ¿No estudiaste para ellos? ¿Para quiénes son ellos? Para matemáticas e historia. ¿No estudiaste para esos temas, para esas clases? ¿No estudiaste? ¿Cuál es el verbo principal? Study. Así como nuestro programa se llama Let's Study English. Aquí es study, estudiar, study. Y está, como es una pregunta, y el verbo no es, el verbo to be, no es ese, sino el verbo study, requiere el auxiliar to do, el auxiliar to do. ¿Por qué did? Porque está preguntando en pasado. El did es el pasado del verbo to do. Did not, pero como no usan did not, lo van a abreviar, a contraer, y van a decir didn't you study for them? No, ese did no traduce nada, pero se requiere escribir. Entonces diríamos aquí, no estudiaste tú, for, para, them, para ellos, them, no estudiaste para ellos, o sea, para ellas, para la materia de matemáticas e historia. Y él le responde, yes, but they were still hard. Yes, but they were still hard.
Sí, pero ellos aún fueron o estuvieron difíciles. Sí, le está diciendo que sí estudió, pero que fueron difíciles los exámenes. ¿Cómo sabemos que es difícil? Por la palabra hard. Hard es difícil, también es duro. The stone es hard, la piedra es dura, ¿no? The metal is hard, el metal es duro. También es difícil, ¿no? Hard, it's very hard for me, es muy difícil, ¿no? Chinese is very hard for me, es muy difícil para mí el idioma chino, ¿no? Entonces, yes, but, sí, pero, but, sí, pero, they, ¿quiénes son they? Las materias, ellas, were, fueron o estuvieron, still, aún difíciles. Sí, pero aún así fueron difíciles. Yo estudié, pero fueron difíciles. Still, todavía, ¿no? Aún. Muy bien. Y con eso terminamos ese diálogo en la lección nuestra de two tests, o sea, 2 exámenes. Vamos a otro diálogo de la vida diaria y este se llama Broken Bicycle. Broken Bicycle. Bicycle. La bicicleta quebrada, rota o dañada. La bicicleta dañada, la bicicleta descompuesta o quebrada. Ese sería el nombre del tema, ¿no? Broken Bicycle. Broken Bicycle. Así se llamaría, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar con este diálogo. Broken Bicycle. Bicycle es bicicleta. Viene de by, que es 2, by, y cycle, que es ciclos. Una bicicleta tiene 2 ciclos. Nosotros llamamos 2 ruedas, los ciclos. Ellas están haciendo un ciclo continuo en redondo de rodar, ¿no? Con sus radios y su círculo. Bicycle, 2 círculos, o sea, bicicleta. Muy bien. Una pregunta de la vida diaria. Esto lo van a escuchar todos los días de la vida, en toda parte. What's new? What's new? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es nuevo? What's new? Simplemente, what is new? What's new? What's new? ¿Qué hay de nuevo? Es una diario vemos una pregunta de común uso. Por eso estamos viendo el tema de basic dialogues, diálogos básicos, diálogos comunes. What's new? What's new? Es lo mismo que decir what is new, pero nadie le va a hablar así. What is new? No, le dicen what's new. ¿Y cuál es el verbo? El verbo está en rojo, a lo aquí. Is. Se tragan la i para cambiarla por una apóstrofe, una bobería, pero así es el idioma. Cambian la i por una apóstrofe. Para no decir what is, dicen what's. What's new? ¿Qué hay de nuevo? Y le responde el personaje B, I have a problem. I have a problem. Yo tengo un problema, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? I have a problem. I have a problem. Tengo un problema. Vamos a ver cuál es el problema. Have es el verbo tener, ¿cierto? En rojo, el verbo tener. I have, yo tengo. Y le hace una pregunta. What's wrong? También muy fácil. Aprendámonos esto porque es de la vida cotidiana. What's wrong? ¿No? ¿Qué es malo? ¿Qué es erróneo? ¿Qué es equivocado? ¿Qué falló? ¿Qué faltó? ¿Qué es que falta? ¿No? What's wrong? ¿Qué hay de malo? Tengo un problema. What's wrong? Como quien dice, ¿qué sale mal? ¿Qué es incorrecto? Wrong. Wrong es el contrario de right. That's right, eso es correcto. That's wrong, es incorrecto. Entonces le pregunta, what's wrong? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de incorrecto? What's wrong? ¿Qué hay de mal? Y él dice, the chain fell off of my bicycle. The chain fell off of my bicycle. ¿No? Vamos despacio. The chain fell off of my bicycle. ¿No? La cadena se cayó de mi bicicleta. Se rompió. La cadena de mi bicicleta se rompió. Eso es lo que había, el problema que tenía. Vamos analizando cada palabra. Chain. The chain es una cadena. Chain, ¿no? Es la cadena de la bicicleta. Chain. Fell off. ¿Qué es fell off?
Mire, es un verbo frasal, phrasal verbs. Hay que estudiar ese tema. Son muchísimos los verbos frasales en inglés y muy utilizados. Los utilizan en la conversación a diario. Es un verbo compuesto de verbo principal, fell, en este caso, ¿cierto? Fell, que es caerse, caer, ¿no? Caer. Don't fall, no te caigas, don't fall, ¿no? Y off es fuera de lugar, apagado, ¿no? Entonces, fell off, caerse. Es el mismo fell, pero le colocan off porque es un verbo frasal y hay que aprenderlo así. Fell off, descomponerse, caerse, dañarse. Fell off, of, de. Se cayó de. Fell off of mi bicycle, mi bicicleta. Miren que este my es un ¿qué? Adjetivo posesivo. ¿Por qué? Porque va antes de ¿quién? De un sustantivo, el sustantivo bicicleta. Entonces, my bicycle, mi bicicleta. Your bicycle, tu bicicleta. Our bicycle, nuestra bicicleta. The chain fell off of my bicycle. La cadena se cayó de mi bicicleta. Bueno, sigue el diálogo. Sigue el diálogo. Did it break? Did it break? ¿No? O sea, se cayó. Pero él le pregunta, ¿se quebró? Una cosa es que la cadena se caiga, se afloje, que decimos nosotros. Se aflojó la cadena, ¿no? Fell off y se cayó, queda colgando. Y él le pregunta, ¿did it break? ¿Se quebró? ¿Se dañó? ¿Se rompió? ¿Quién? La cadena, está hablando de la cadena. Como es una pregunta, miren ustedes, como es una pregunta y está un verbo que es break, que no es el verbo to be, ser o estar, ¿qué requiere? El auxiliar to do. El auxiliar to do para hacer preguntas. Y como está en pasado, did. Did es el pasado de do. Did it break? Did it break? Se dañó, se rompió. Did it, ¿qué hace it? ¿A qué reemplaza it? A la chain. A la chain, o sea, a la cadena. La cadena que, ¿qué le pasó? Fell off. O sea, se cayó. Y le pregunta que si se rompió en la caída, la cadena. Porque hay veces que se parte la cadena y otras veces que se afloja y otras veces que cae. Aquí se ve que cayó. Did it break? Se quebró, se dañó. Y un simple no, no, no. Acuerde que esa O es se llama O, no la O sola, sino no, 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 no. Entonces, él le va a ofrecer su ayuda diciéndole lo siguiente: I will help you put it back on. I will help you put it back on. ¿No? Aquí hay que ver varias cosas. Vemos tres verbos. El verbo help, auxiliado por el verbo will, que es un verbo auxiliar modal. ¿A quién auxilia will? A help. ¿Qué es help? Ayudar. Entonces, la frase sería, I will help you put it back on. Te ayudaré a colocarla. ¿Qué? La cadena, que se cayó, que no se reventó, sino que se cayó. I will help you put it back on. Put it back on. Compuesto de lo siguiente, verbo ayudar, ¿no? Por el verbo precedido por will, ya nos dice que es futuro. Cuando vean la partícula will antes de un verbo, automáticamente piensen que será futuro. I will help, yo ayudaré. I will help, yo ayudaré. ¿No? You will help, tú ayudarás. He will help, él ayudará. ¿No? ¿A quién? A ti. Ese ti es you, o sea, yo te ayudaré. Hasta aquí tenemos I will help you, yo te ayudaré. ¿A qué? Viene el verbo colocarla, mire. Put on. De nuevo nos traen aquí un verbo frasal. Verbo frasal es un verbo compuesto por el verbo principal, put, y una partícula que es an.
puede ser una preposición o un adverbio. Ese es un verbo frasal. Aquí vimos la vez pasada fell off, se lo voy a resaltar. Fell off, que es verbo frasal. ¿Compuesto de qué? Verbo principal, fell off, y una partícula, off, que puede ser adverbio o una preposición. Aquí lo mismo. Put on es poner. Put on. Entonces, I will help you, te ayudaré. Put it, a ponerla de nuevo, atrás. Put back, volverla a poner. Back es espalda, back es atrás, back es reversa. Entonces, put it back es ponerla de nuevo, o sea, regresarla, reversarla, volverla. Si estaba colocada, se cayó, entonces, ¿qué hay que hacer? Put it back, regresarla, ponerla de nuevo. Entonces, te ayudaré a ponerla de nuevo. ¿Cuál es ponerla? Put on, las dos están en rojo. Put on, ponerla de nuevo. También se usa el verbo put on cuando uno se va a vestir. Por ejemplo, I put on my jacket. Me pongo mi chaqueta. Put on. Véalo aquí. Put on. ¿Y cuál sería lo contrario? ¿Cómo me quito la chaqueta? Take off. Put on, take off. Mire, eso es importante porque son verbos frasales que debemos aprender. Miren, está compuesto por el verbo put on, que es ponerse, así como put on the chain, put on la cadena. Y take off es quitarse. Please, take off your jacket. Por favor, quítate tu chaqueta. I take off my jacket. Yo me quito mi chaqueta. I put on, me pongo, me visto, me coloco. I put on my hat, mi sombrero. I put on my shirt, mi camisa. I put on my jacket. I put on the chain, la cadena. Entonces dice, I will help you put it back on. Te ayudaré a ponerla de nuevo, porque se había caído la cadena. Y él simplemente le responde, thanks, thanks, gracias, thanks. Acuérdense que esta TH es una TH con un símbolo insonoro, es la Z española. Nosotros no decimos esa Z, los españoles dicen corazón, Andalucía. Y aquí, thanks, Z española, thanks, TH insonora suena thanks. Y ahí terminamos nuestro tema de hoy. Los invito para un nuevo programa de Let's Study English. Estudiemos inglés. Por ahora, bye bye.